Ultimátum de Irán a Trump. Después de múltiples pedidos de Estados Unidos, Irán finalmente presentó una nueva propuesta para el fin de la guerra. La propuesta iraní de 14 puntos establece una vez más todas las condiciones demandadas por Irán desde el inicio de la guerra, pero retrasa las negociaciones sobre el programa nuclear iraní para más adelante. La propuesta establece además un ultimátum de 30 días para el levantamiento definitivo del bloqueo naval estadounidense contra Irán. De lo contrario, Irán recomenzaría las hostilidades. ¿Cómo responderá el presidente estadounidense Donald Trump? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Buenos Aires, Argentina, nuestra última transmisión desde mi patria querida. Antes del retorno a Alemania, comenzamos la transmisión número 371 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Desde Madrid, España, al otro lado del Océano Atlántico, nos acompaña Fernando Moragón. Querido Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, fin de semana apacible, tranquilo, bueno, típico de esta primavera. Yo tengo que decir una cosa, que es que, bueno, primero que soy un maleducado, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ayer en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Pues bien, yo tengo que decir una cosa, yo sé que Ezequiel no quiere decirlo porque es muy tímido, pero él estaba añorando volver otra vez a Alemania, a Berlín. Echaba mucho de menos a los alemanes. A los alemanes, hecho, esa forma de ser tan prusiana, tan jerárquica, tan poco comunicativa y tal, la echaba de menos. Es decir, esas ratitas de los parques de Berlín. ¡Ay, animalitos! ¡Animalitos! Esas entrañables días y noches de invierno sin calefacción, porque no hay electricidad, ni nada de esto, ni gas, ni cosas de estas. A que lo echabas de menos, confiésalo, si no pasa nada. Fernando, querido, sobre un tema tan espinoso, no comments, sin comentarios. Desde la semana próxima, yo de vuelta por allí, Fernando. Así que por lo menos nosotros en el mismo uso horario desde la semana próxima, y con eso comenzaremos, como hoy, nuevamente las transmisiones en nuestro horario habitual de las 9 de la noche en Europa y 4 de la tarde en el Cono Sur, 2 horas menos, 2 o 1 hora menos, no recuerdo exactamente, en México y Centroamérica. Estimado Fernando, novedades importantes en lo relativo a la guerra en Irán. Aquí el momento, hace algunas horas, el día de ayer, en el cual el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, el señor Esmail Bakei, en la televisión pública iraní presentaba la propuesta, más bien, o realizaba el anuncio de la entrega de una propuesta a los estadounidenses consistente en 14 puntos después de muchísimos pedidos de Trump personales, incluso a los iraníes. Pueden llamarme cuando quieran, uno de ellos, si no recuerdo mal, estas palabras explícitas textuales de Trump. Bueno, finalmente los iraníes presentaron su propuesta. Estas las condiciones, básicamente las siguientes. Por aquí. Yo recién con las propuestas frente a mis ojos y ahora repentinamente efectivamente desaparecieron. Bueno, en realidad no hay muchos cambios, quiero decir, más o menos es lo que vienen reivindicando, lo que vienen estipulando los iraníes desde las fallidas, antes de las fallidas negociaciones de Pakistán, de Islamabad. Es decir, básicamente es lo mismo, y lo que vienen a decir
en última instancia, es que, miren ustedes, señores, la sartén por el mango la tenemos nosotros. Nosotros hasta el momento hemos ganado la guerra. Es decir, así que o aceptan nuestras condiciones o usted verá. Es decir, son conscientes perfectamente de que ahora mismo la situación de Trump es crítica, está metido en un atolladero absoluto, no sabe cómo salir de él, ninguna de las opciones es buena. En el Pentágono ya le han dicho, mire usted, lo de traer tropas terrestres y tal va a ser un desastre. Si usted lo ordena, es un problema. Lo de meter más bombardeos de manera sistemática, nos quedamos sin municiones. Pues usted verá, no tiene opciones militares realistas para poder cantar de verdad victoria. Puede hacer alguna cosa, que eso sí no es descartable, alguna operación de estas estética, de maquillaje y tal, de que ataca no sé qué y tal, y entonces canto victoria y digo, bueno, pues hemos ganado y nos vamos. Pero esto aquí, ya... Fernando, las condiciones finalmente. Vamos a ellas. Las condiciones concretamente las siguientes. En primer lugar, garantías contra futuros ataques de Estados Unidos y de Israel contra Irán. En segundo lugar, la retirada de las fuerzas estadounidenses de los alrededores de Irán. En tercer lugar, la liberación de los activos iraníes congelados por valor de miles de millones de dólares. Cuarto lugar, el levantamiento de las sanciones. Quinto lugar, reparaciones de guerra para Irán. Sexto lugar, el cese de todas las hostilidades, incluido el Líbano. Atención a esto. Y séptimo lugar, un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz. Esa textualmente la formulación, un nuevo mecanismo para el funcionamiento del estrecho de Hormuz y un ultimátum de 30 días para la resolución de esta cuestión a partir de esta propuesta. De todo lo comentado, Fernando, básicamente los mismos puntos que hasta ahora, sin la mención de las cuestiones nucleares prorrogadas para más adelante. ¿Qué respuesta, en tu opinión, podría presentar Trump frente a esto? Bueno, su primera reacción es tan truth, Fernando. A ver. A lo Trump, como siempre. Cualquier cosa. La reacción: pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. Gracias por su atención en este asunto, Donald Trump. Bueno, si a propósito de precios por barbaridades contra la humanidad, Estados Unidos debería responder. No, pero bueno, este se nota que es el clásico tweet de prisa y corriendo, que se podría llamar tweet o mensaje de prisa y corriendo. Pero no se le ocurría nada, pues ha puesto una cosa insulsa, que no. Pues bueno, ya veremos, aunque pienso que no lo vamos a aceptar, y luego ya metemos la letanía de las 250 letanías que tiene, metemos en este caso la letanía de que lo han hecho en 47 años haciendo barbaridades y tal, que es una de ellas. Otra de ellas es, por ejemplo, la de que hemos destruido la Fuerza Aérea y la Marina. Otra es que, por ejemplo, pues eso, los hemos ganado, es decir, tal. Tiene ahí una serie de coletillas que la va metiendo. Pero vamos, básicamente yo creo que este fin de semana, conociendo la personalidad de Trump, la mayor parte del tiempo ha estado jugando al golf allí en Mar-a-Lago, dándole igual lo que pasa en el mundo. Y bueno, esto ya digo, no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado porque efectivamente, es decir, lo que proponen los iraníes es inaceptable para los norteamericanos, y los iraníes además saben que incluso si lo aceptaran, tampoco lo iban a cumplir. Porque una de las cosas que dice es, y esto no veo cómo se podía hacer, bueno, salvo que recurramos a métodos medievales, y es un alto al fuego y tal, no sé qué, o una paz duradera con garantías. Claro, esto lo puedes hacer con la mayoría de los países del mundo, excepto con Estados Unidos e Israel, que saben que no tienes garantías ninguna, que ellos pueden firmar lo que quieran.
Llega Trump y firma 250.000 garantías y luego no la va a cumplir. Es decir, no son confiables y como no son confiables, no te pueden dar garantías de nada, salvo que digo, recurramos a métodos medievales como dar rehenes. Es decir, cuando querías garantías, el hijo del señor feudal o del rey, lo que sea, mandaba a sus hijos a la corte del otro, como garantía de que no iba a hacer algo. Pues eso, que Trump coja a sus hijos y los manda a Irán. Y si Trump no cumple, les corta la cabeza. Otras garantías no se me ocurren. Porque el problema está en que ya Estados Unidos es un país, nunca ha sido un país en vivo, como para tirar cohetes en cuanto a su fiabilidad, pero ya no, lo que firma no tiene ningún valor. Es que ese es el problema, que Trump puede llegar allí y decir, acepto todo, venga, lo firmo. ¿Qué más da? Si no tiene valor. Es decir, y ese es un problema gravísimo. Luego, lo que tú señalabas, es decir, pero si es que desde que empezó esta tregua un tanto sui generis, un tanto extraña, Israel ha seguido atacando el Líbano, con lo cual, y una de las condiciones que ponen es el cese del fuego en todos los frentes, eso no se va a cumplir, porque Israel va a decir, no lo hago. Aunque Trump dice que lo va a cumplir, bueno, pues Trump puede decir lo que quiera, pero yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana, porque Trump es rehén de Netanyahu. Entonces, bueno, todo esto al final no es más que el periodo este que estamos viendo del bloqueo a medias, porque el bloqueo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos es un bloqueo que tiene más de bloqueo cosmético que de otra cosa. Es decir, de vez en cuando, pues sí, a algún barco que intenta entrar le digo que no pases, sal, o captura alguno y hago una operación de estas televisada maravillosa con helicópteros allí, llegando al petrolero y tal. Pero no está habiendo bloqueo. De hecho, ayer pasaban dos barcos chinos y uno indio, con autorización de los iraníes. Es decir, es un bloqueo testimonial. No es real. Porque además han hecho una cosa. Han hecho, bueno, en aguas territoriales de Irán, que conectan con aguas territoriales de Pakistán y a partir de ahí los petroleros van por las aguas territoriales del resto de los países, por los de la India, tal, con lo cual Estados Unidos no se puede meter en aguas territoriales de otro país. Bueno, pueden hacerlo, pero no lo van a hacer. Porque ya es un caso muy grave. Ni siquiera estamos hablando de zona económica exclusiva, aguas territoriales. Es decir, las 12 millas me parece que son, o algo así. No me acuerdo ahora. Pero bueno, con lo cual no hay bloqueo. Resultado de todo esto. Sí. De hace minutos nada más, sí. Aparentemente los estadounidenses habrían respondido, por lo menos esa es la versión de los iraníes. Aquí esto de hace minutos nada más también. Una vez más, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bakay, respondiendo para las preguntas de un periodista con esta afirmación: los estadounidenses respondieron a nuestra propuesta y ahora comenzaremos la evaluación de la respuesta. Nuestro plan, también entre las cosas dichas, nuestro plan de 14 puntos se enfoca exclusivamente en finalizar la guerra y no contiene cuestiones ligadas al ámbito nuclear. En esta etapa nos queremos enfocar en el final de la guerra, incluido el Líbano. Los estadounidenses ya respondieron, ahora vamos a examinar la respuesta, por lo menos esta, la gacetilla recién publicada junto con esta entrevista. Ya habrían respondido los estadounidenses y ahora determinarán los iraníes. ¿Qué habrán respondido, Fernando? Pues más o menos, ¿no? Es que sí, diciendo que no. Lo pueden decir de muchas maneras, pero no pueden aceptar ese paquete. Esto es aceptar una derrota casi incondicional. No. Otra cosa es que estén, porque a ambos les interesa, por el momento estén con este juego. Decir, bueno, vamos a evaluar. ¿Tú te crees que en cuanto... no estamos hablando de un documento de 800 páginas, estamos hablando de una propuesta de unos puntos muy claros. ¿Tú te crees que en cuanto lo han recibido aquí en el Ministerio de Exteriores o en donde sea, en Irán,
no han visto claramente ya lo que es. Otra cosa es que, y que ya saben perfectamente que lo que la idea general de lo que van a decir. Otra cosa es que elaboren cómo lo van a decir. Es decir, pero vamos, saben perfectamente que con lo que les ha llegado esto es inaceptable, porque lo que Estados Unidos no puede aceptar esos puntos de los iraníes. Es imposible. Es decir, y los iraníes no van a aceptar lo que les van a proponer los norteamericanos. Con lo cual no hay posibilidad de un acuerdo. Esta guerra va a seguir. Es decir, otra cosa es que a ambos, por razones distintas, les interesa una relativa pausa, como ahora. Es decir, los iraníes están rearmándose, reabriendo todas las entradas que habían sido bombardeadas a los túneles donde tienen los misiles, los drones, etcétera. Les están llegando, por ejemplo, suministros de diferentes tipos de armamento, tal. Bueno, y al mismo tiempo que los norteamericanos han esperado a que estuvieran allí todo lo que por el momento pueden concentrar de tropas. No olvidemos que el Gerald Ford se ha tenido que ir, pues estaba yendo, porque nuevamente pues no daba para más. Ya no nos han dicho en concreto cuál era la causa, pero se criticaba mucho, por ejemplo, los problemas de abastecimiento logístico. Es decir, un gran portaaviones con sus barcos de escolta lleva un montón bueno, tiene un consumo tremendo y tiene que tener barcos de suministro, que van con ellos, de hecho, que les van suministrando combustible, aunque sean nucleares, es decir, luego tienen combustible, por ejemplo, para los aviones, en el portaaviones, y alimentos, etcétera. Pues estaban teniendo graves problemas logísticos y se han visto imágenes de lo que comían, o sea, fotos de bandejas de lo que comían en el Gerald Ford y vamos, hay países pobres que comen más. Una bandeja con una loncha de algo y con una especie como de trozo de carne y algo así como, pero muy pequeñito, ¿eh? Es decir, y un poquito como de unas beans, unas judías y tal, o algo así, y poco más. Ya estaba, no había más. Es decir, no llegan a las, no me acuerdo, pero creo que se evaluaba entre 3.000 y 4.000 calorías que consume un soldado que está en ejercicio permanente, digamos, en actividad permanente. Entonces, bueno, estos problemas logísticos son graves y el Gerald Ford, por la razón que sea, ha tenido o está volviendo. Bueno, con lo que esos 3 portaaviones pues se vuelven a quedar en 2 de manera práctica. Pero es que no van a tener mucho más. Es decir, pueden seguir desplegando algunas tropas de tierra. Salía una información, creo que en el Wall Street Journal, pero bueno, donde reconocían los propios norteamericanos que las bases de las monarquías del Golfo estaban o completamente destruidas, o sea, completamente inoperantes, o con muy difícil reutilización inmediata. Es decir, que ya no disponen de las bases de los Emiratos, de Kuwait, de Qatar, de Bahrein. Seguramente estaría mejor la Bin Sultan, la de los saudíes, y solo tienen realmente la de los israelíes y la de Jordania. Es decir, que ni siquiera tienen una capacidad de aproximación a la zona de conflicto por vía terrestre a través de las que eran sus bases en toda la región. Eso ya no lo tienen. Luego, y bueno, cada vez, digo, no hacen más que salir informaciones desde los propios medios norteamericanos diciendo que los daños han sido muy graves. De ahí que una de las cosas que los iraníes exigen es la retirada absoluta de las bases de las monarquías de la región, del Golfo Pérsico. Cosa que, tal y como están ahora, yo creo que hasta los norteamericanos las podrían ceder porque ya les sirven de poco. Las monarquías del Golfo se han dado cuenta de que es decir, se ha roto, y esto es un fundamental. Aquí la clave es que se ha roto un acuerdo que había desde los años 70, desde que se crea el petrodólar. El acuerdo era que Arabia Saudí y con Arabia Saudí el resto de las monarquías del Golfo, de las pequeñas monarquías del Golfo, obligaban, como grandes productores de crudo, obligaban
a pagar en el petróleo en dólares. A partir de ahí, el comercio se hacía a nivel mundial, no solo en petróleo, sino todo en dólares. Bien, ¿qué ofrecía a cambio Estados Unidos? Protección. No os preocupéis, vamos a daros protección. Y de hecho, lo cumplieron, por ejemplo, todavía en 1991, cuando Saddam Hussein invade Irak, dijimos, no, vamos y devolvemos a los dirigentes, a los monarcas de Kuwait y tal, les devolvemos Kuwait y para que sigan teniendo allí su chiringuito para hacer lo que les dé la gana. Pero es que eso se ha roto, porque ahora las monarquías del Golfo se han dado cuenta de que ante una guerra con Irán les han dejado tirados, les han dejado abandonados. Y esto, aunque ahora todavía se parche y tal, no tiene ya vuelta atrás. Van a buscar otras garantías. Por eso Arabia Saudí, viéndolo venir, hizo el acuerdo con los pakistaníes, que son una potencia nuclear. Dijeron, no, bueno, pues viendo que Estados Unidos ya no va por ese camino, bueno, a partir de ahora veremos cómo el resto de las monarquías van a ir buscando cada una algún tipo de acuerdo que les sirva de protección. Incluso puede estar, fíjate lo que te digo, en algún caso incluso hasta con los propios iraníes. Quién sabe. Pero ya Estados Unidos no tiene el compromiso, ese se ha roto. De ahí que también sea muy factible que avance muchísimo la venta del petróleo de la monarquía del Golfo a China en yuanes. Y esto es importante, porque ya ese pacto se ha roto, ese pacto ya no tiene vuelta atrás, ese pacto ya no van a confiar jamás la monarquía del Golfo en Estados Unidos, pues saben que en la práctica te dejan tirado. Considerando esta situación, entonces, Fernando, ¿cuál es el más probable escenario entre estos 4 escenarios? El otro día analizados junto a Juan Antonio Aguilar, de menos belicoso a más belicoso. Por un lado, el acuerdo es el primer escenario, vos recién con una negativa grande a este escenario. El segundo escenario, la continuidad del bloqueo naval sin el reinicio de las hostilidades, algo así como una suspensión del conflicto, una suerte de congelamiento del conflicto en su situación actual, sin un acuerdo, pero sin hostilidades mayores. Tercer escenario, una escalada con ataques aéreos. Cuarto escenario, un desembarco terrestre, lo mismo si en las costas de Irán verdaderamente o en alguna de sus islas. ¿Cuál, en tu opinión, el escenario más probable? Seguramente, no tengo claro si van a hacer una operación terrestre o se van a limitar a una operación aérea, pero va a haber una escalada. Es decir, esto no es más que un impasse. Esto es un momento, esto es como como en los combates de boxeo, cuando toca la campana y cada uno se va a su lado y le empiezan a echar agua y tal, y le dan lo que sea para, en fin, lo reaniman. Pues es lo mismo. Es decir, ahora cuando suene otra vez la campana, van a volver los ataques, porque fíjate que el bloqueo sigue, es un bloqueo, como digo, un poco pedorro, pero bueno. Los norteamericanos están aferrándose al bloqueo, pues no saben otra cosa, no saben qué hacer. Sí. Están prolongando este bloqueo, entre comillas, porque, ya digo, no tienen opciones. Y están viendo a ver qué se les ocurre, a ver qué improvisan. Y luego lo del Líbano va a seguir. Y no olvidemos que si Netanyahu ve que la cosa se puede encaminar incluso a un congelamiento, es decir, una cosa, bueno, pues eso, lo dejamos como tal y que nadie hace nada, lo va a reventar, porque no le interesa un congelamiento a Netanyahu. Con lo que va a haber escalada y veremos si es solo aérea o una combinación, porque lógicamente si es terrestre también está con apoyo aéreo, terrestre, yo creo que es más terrestre aérea, es decir, más terrestre
con apoyo aéreo, evidentemente, pero porque no les queda mucho más. Porque lo otro sería retirarse, pero retirarse lo veo muy difícil. No va a poder. Netanyahu necesita que la guerra continúe y que incluso se expansione. No olvidemos, Netanyahu tiene elecciones parlamentarias en octubre. En esta semana veíamos como nuevamente ya por enésima vez le volvían a llamar a los tribunales, tal, hacía el mismo paripé, esta vez se presentó, pero dijo que tenía que irse porque cuestiones de seguridad nacional, en fin. La lista es interminable, porque no tiene solo un juicio, tiene varios, por corrupción, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, es decir, es una lista larguísima. Entonces, Netanyahu sabe que su supervivencia política pasa por... Y no olvidemos, esto es importante, que se me iba de la cabeza. A ver, una cosa es lo que vemos desde otras partes del mundo, otras poblaciones, la mayor parte de la población mundial crítica con el Estado de Israel y con su gobierno y con lo que están haciendo en todos los ámbitos, y otra cosa es la percepción de los israelíes. De hecho, yo he visto encuestas de medios israelíes, es decir, de periódicos israelíes sobre ahora mismo cómo estaría la distribución parlamentaria. Hay que decir que el Parlamento, de lo poco democrático que tiene Israel, es que la distribución de los parlamentarios es estrictamente porcentual. Es decir, que tú sacas un porcentaje tanto de votos y eso se corresponde con tantos escaños. De ahí el fracturamiento que hay siempre en el Parlamento israelí, pues hay un montón de partidos de todo tipo y condición, pues al final es un sistema absolutamente proporcional. Entonces, bueno, lo que estaban diciendo las encuestas es que volvía a ganar el Likud. Perdía. Es decir, la percepción de la población israelí es más con respecto a Netanyahu de crítica a su mala actuación en el sentido de que no ha sabido ganar la guerra, que no aunque estén en contra de la guerra, que no es lo mismo. De hecho, al final, lo que se veía en esas encuestas básicamente era una futura coalición con alguno más. Es decir, de estas, bueno, de un arco, es decir, por ejemplo, el Partido Laborista y el Likud, si quisieran hacer una gran coalición, no saldría aquello, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Netanyahu se le rechaza por una parte de la sociedad israelí, pero porque lo ha hecho mal, no por lo que ha hecho. Sí, Fernando, antes de comenzar con Israel y varias cosas, Israel y el Líbano, naturalmente, y varias cosas preparadas al respecto, aquí declaraciones de Trump recientes, hace muy poquitito, sobre Qué raro. esta cuestión. Bueno, podemos por aquí un par de tonterías habituales de Trump. Con respecto a Irán, quieren hacer un acuerdo. Tienen problemas en definir quién es su líder, porque hemos asesinado a todos. Vamos a ver cómo respondemos. Esto de hace un rato, aparentemente, según los iraníes, ya habrían respondido los estadounidenses. Señor presidente, usted ayer por la noche dijo que sería mejor no hacer un acuerdo. Y ahí, cuando recuerdan las declaraciones anteriores, comienzan las contradicciones de Trump. Bueno, lo que yo dije fue que si nos fuéramos ahora, les costaría 20 años reconstruir todo. Me comentaron sobre la propuesta hecha, pero ahora voy a leerla en detalle. Evidentemente, esto hace un ratito, desde el avión habrá determinado por sí o por no. Señor presidente, usted dijo ayer por la noche también que el 85% de las capacidades militares iraníes habían sido eliminadas.
¿El 15% restante lo preocupa? ¿Tendría que ser eliminado también? Sí, me gustaría eliminar ese 15% restante. Señor presidente, ¿en qué circunstancias comenzarían nuevamente los ataques? Bueno, no quiero decir eso abiertamente. No puedo decirle eso a un reportero. Pero si se portan mal, si hacen algo malo, entonces sí. Es una posibilidad que podría suceder, que comencemos nuevamente los ataques. Señor presidente, en su carta al Congreso, usted dijo que las hostilidades habían terminado. Esto ya lo presentamos días atrás. Pero ¿cómo puede decir que las hostilidades terminaron si el bloqueo naval todavía está vigente? Bueno, es un bloqueo naval muy amistoso. Nadie siquiera lo está combatiendo. Many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Bueno, muchos presidentes estuvieron en situaciones similares y nunca se preocuparon por el Congreso. And the Democrats in Congress that push this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. Y los demócratas y algunos republicanos que están atacándome con esta cuestión del Congreso están perjudicando nuestras chances en las negociaciones. Bueno, esta es una de las pocas cosas ciertas dichas por Trump. En el pasado, los presidentes perpetraban acciones militares, ataques, por más de los 60 días estipulados por la ley sin necesidad de autorización del Congreso, y después de esos 60 días no solicitaban la autorización del Congreso con la excusa de que no habían comenzado una guerra o con la excusa de que ya había comenzado, ya parecían de retirada o cualquier otra estupidez. Lo mismo Clinton en Kosovo en el 99, sin autorización del Congreso después de 60 días. Lo mismo también Obama en Libia, supuestamente, sí, una acción, ¿cómo lo llamó? Una acción comando, pero no una acción militar. Con estas tonterías, estas artimañas, ninguno responde verdaderamente al Congreso. En eso, verdadera la afirmación de Trump, pero ciertamente presentó una carta después de 62 en lugar de 60 días, en el medio 48 horas de anuncio, las primeras 48 horas consideradas como tiempo de anuncio. Bueno, 62 días después presentó una carta con la supuesta finalización de las hostilidades, pero en la misma entrevista responde, sí, muy probablemente vamos a comenzar de nuevo los ataques. Claro, cual, pero... a ver, no, pero bueno, a ver, igual que... ha respondido que te parte de risa, no, pero es un bloqueo amistoso. Serán ataques amistosos. Luego no podrán ser considerados como una guerra, pues son ataques amistosos. Es decir, bueno, pues es que es... A ver, efectivamente, es decir, el presidente al final se busca cualquier historia para saltarse lo que manda la legislación de los 60 días para decidir, porque, a ver, puede decidir, claro. Una vez pasados esos 60 días, lo que pasa es que esto no lo hace nadie, porque no le conviene. Puede decidir declarar la guerra. Podría. Quiero decir, ese plazo lo que le dice es que, una de dos, que esas operaciones militares las pueden calificar de cualquier manera como operación antiterrorista, operación, yo qué sé, operación técnica militar, como hacen los rusos, y tal, yo qué sé, cualquier manera, bueno, pues... en esos 60 días tú puedes, una de dos, o dejas de hacer eso o directamente declarar la guerra. Lo puedes hacer, ¿eh?
Claro, nadie lo declara porque eso sería una cantidad de problemas para quien lo declare tremendos. Pero puede seguir haciendo más o menos lo mismo, buscándose cualquier tipo de eufemismo y calificarla, pues llamarla, yo qué sé, operación humanitaria para el rescate de las monarquías del Golfo. Es cualquier cosa. Bueno, no creo que eso sea un impedimento para Trump, precisamente. Pero vamos, lo que estamos viendo aquí es un Trump, y lo estamos viendo en los últimos días, un Trump que ahora ya está, sí que no sabe nada qué hacer. O sea, ya se le acaba las excusas, y aparte de esas letanías, estamos viendo un Trump que le están preguntando y le están diciendo, y bueno, ¿y qué vas a hacer y tal? ¿Va a acabar con lo que queda, con el 15% que queda? Bueno, pues es posible, quizás sí, quizás no. ¿Y va a haber paz? Tal vez, tenemos que mirarlo, ahora miraremos el documento. ¿Y va a haber guerra? No, bueno, depende de cómo del punto de vista en que lo miremos. Sí. Claro, quiero decir, ¿qué es lo que está diciendo? Nada. ¿Por qué? Porque ya está tan atascado, es decir, ya está tan carente de opciones que no sabe qué hacer. Están improvisando. Y esto va a ser lo más grave, que cuando tomen la decisión que sea, va a ser una decisión improvisada, sobre la marcha, a falta de tener una opción buena, no tiene ninguna opción buena, y bueno, pues el desastre está garantizado, o casi garantizado. Ahora estamos en esa etapa de congelamiento relativo, porque se siguen pegando en el Líbano, pero esto, bueno, pues puede durar una semana más, 2, pero va a llegar un momento en que va a estallar. En mayo esto revienta. Fernando, a propósito del Líbano, aquí la portada en este preciso momento, en el New York Times, traducida al español, Israel afirma que está aplicando el modelo de destrucción de Gaza en el Líbano, así luce la devastación. Imágenes satelitales, fotografías y videos muestran la magnitud de las demoliciones generalizadas en el sur del Líbano. New York Times, medio pro-israelí por demás, con algunas imágenes ahí a la vista de la destrucción. Yo voy a presentar algunas de las difundidas por las propias Fuerzas Armadas israelíes. La graban hasta los soldados israelíes, es decir, o sea que... Esto difundido por las Fuerzas Armadas israelíes, aquí Bin Chebeil, localidad en el sur. Atención, destrucción total y absoluta. El modelo de Gaza lo llaman la devastación total, la desaparición de, aquí podemos presentar otra más, también difundidas por ellos, esto como comentario a los sensores de YouTube, estas imágenes oficiales difundidas por ellos mismos, ¿sí? Aquí esto en la misma localidad, Bin Chebeil, completamente devastada, ahí el estadio de fútbol, totalmente devastado, destruido también, y ahí puesta la bandera, ¿sí? Sí. Bueno, pues están efectivamente en un proceso de demolición, porque al final la idea básica es que los habitantes de esta parte fronteriza del Líbano con Israel no puedan volver a ningún sitio, pues ya no tengan casas, excepto arrasados, y por lo tanto tengan ya que decir, bueno, pues ya nos migramos definitivamente a otra parte del Líbano y ya no volvemos. Cosa que nunca han hecho, ¿eh? Cada vez que ha habido guerras de todo y han terminado, han vuelto. En ese sentido son extraordinariamente tenaces, y es verdad que además Hezbollah, que es una especie de Estado dentro del Estado, siempre ha tenido un elemento fundamental de ayuda social, desde comedores públicos hasta construir casas a los que han perdido su casa por causa de la guerra de los israelíes. Es decir, que bueno, que esto hay que entenderlo, yo creo, bueno, pero aparte de venganzas y cosas de estas y tal, y de fundamentalmente porque se quieren anexar esa parte del sur del Líbano. Es decir, ya no han visto que lo de ponemos unos proxies, como su día fueron, si mal no recuerdo, las milicias, las falanges libanesas, no, las falanges libanesas, no me acuerdo. Unas milicias que estaban en el sur. Las de Sami Hagea o algo así. Sí, o Gagea. No, esas no las falanges, no, esas más al norte, si no recuerdo mal. No, había no me acuerdo claro el nombre, que eran los que
los proxy que tenían en la zona fronteriza y eso al final fue derrotado junto con los israelíes que estaban allí. Luego yo creo que lo que van a hacer es de esa parte que hemos visto ya al sur del río Litani, esa pequeña franja de 8 o 10 kilómetros de profundidad como mucho, que no llega al Litani ni de lejos, es decir, esa pequeña franja, anexársela como se anexaron los Altos del Golán para quedarse de facto con los campos gasíferos del Líbano. Yo creo que básicamente esa es la... Porque desde el punto de vista de la justificación de no, es que hacemos esto para evitar que Hezbollah nos vuelva a atacar o nos pueda atacar, no tiene más mínimo sentido, porque 8 o 10 kilómetros ahora mismo con los drones que tiene Hezbollah o con los misiles no es nada. Es decir, a propósito de eso, Fernando, claro. quiero presentar unas imágenes de un conflicto, unas imágenes bélicas, imágenes militares, sin ninguna exposición de gente muerta, herida, ni mucho menos, nada de eso, pero sí imágenes de la guerra. Ayúdame, Fernando, vos, o mejor, como adivinanza, Fernando, por favor determina de qué conflicto estamos presentando imágenes. Joder, atención a esto, porque seguramente va a recordar estas las imágenes tomadas desde un dron de ataque. Y esto recuerda mucho, Fernando, a la guerra en Ucrania, ¿verdad? Podría ser. Ahora, la vegetación, ¿no? Como Bueno, que genera pistas. Hay la detección de objetivos, tanques y ahora el ataque a uno de ellos. Fernando, de repente lo que nosotros durante cuánto tiempo, por lo menos desde hace 2 años, cuando los israelíes presentaban imágenes de conglomeraciones de soldados y tanques en la frontera con el Líbano o en los territorios del sur del Líbano, nosotros respondíamos. Si eso apareciese de esa forma, si esa conglomeración apareciese en Ucrania o en Rusia, los machacarían con drones. Los libaneses, Hezbollah, aún carece de esta tecnología, de esta capacidad, pero desde esta guerra de repente comenzaron los libaneses a realizar ataques con drones con múltiples tanques Merkava israelíes ya destruidos por completo, como este de recién. ¿Qué connota eso? ¿Qué genera eso en esta guerra? Estamos ante un cambio en la guerra en general, brutal, salvaje, cada vez más rápido, y ya no hay fuerza pequeña, ojo, y Hezbollah no era pequeña, pero bueno, ya no hay fuerza pequeña que siendo capaz de hacerse con drones, si hacerse con drones para distancias cortas es casi casero, quiero decir, lo hace cualquiera, ya no hay fuerza pequeña que no tenga capacidad de golpear al ejército más poderoso del mundo que uno quiera ponerle enfrente. Y lo estamos viendo. En el caso de Hezbollah, además, han empezado a utilizar drones, tanto de estos normales, digamos, esto es un cuadricóptero, por lo que se ve, tanto de los cuadricópteros sin cable como los de fibra óptica. Es verdad que los de fibra óptica tienen pocos, pero también se ha visto ya ataques con drones de fibra óptica. Es decir, que ahora mismo... Estas imágenes aparentemente de drones no cableados. Sí. Sin embargo, hay otro... y la operación de ese dron metido por la compuerta del vehículo blindado. Eso un operador ya con manejo formado. No tienen todavía, que tienen el manejo, tanto los rusos como los ucranianos, que te lo meten por el sitio más pequeño y más raro. Pero bueno, es como todo, en la práctica. Se aprende. Ahora, Fernando, esos drones no cableados y aún así sin interferencia. Recordarás que en las imágenes en Ucrania, los drones, hasta la aparición de los drones cableados, los drones alámbricos con un cable, los drones inalámbricos en las imágenes presentaban interferencia, lluvia, como lo llaman, por la guerra electrónica. Acá ni eso.
porque los israelíes, supuestamente conocedores de la técnica de los drones, los cambios en la doctrina militar a partir de esto, no están estableciendo, ¿por qué no generan mecanismos de respuesta electrónica a estos drones, Fernando? Porque es llamativo, ¿no? Porque, a ver, porque puede haber varias razones, pero una, pasa lo de siempre. Las que se consideran la potencia dominante en una guerra o muy superior a la otra suelen cometer el error muy habitual de minusvaloración, infravaloración del enemigo y sobrevaloración de tus capacidades. Con lo cual, bueno, un dron o dos no pasa nada. Cuando han visto que, de esto al principio los tanques iban por la buena, ni siquiera le ponían el somier por arriba y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues bueno, no, somos muy superiores. Bueno, pues al final han tenido que aprender que en una guerra con drones ya los vehículos blindados cada vez están siendo más inútiles. Es decir, de hecho, lo que estamos viendo en la guerra que es la vanguardia en el desarrollo de las guerras presentes y futuras, que es la guerra de Ucrania, estamos viendo que cada vez se usan menos vehículos blindados y tanques cada vez menos. Es decir, porque no tiene mucho sentido. Si no te puedes mover, tienes una línea de frente en la cual a 20 kilómetros a un lado y a otro no hay manera de moverse. De hecho, las unidades terrestres están ya siendo fundamentalmente abastecidas en la mayoría de los casos en esos últimos 20 kilómetros, 15 kilómetros por drones terrestres y aéreos. Es decir, que la logística ya la hacen los drones, no la hace un vehículo, un camión o un vehículo blindado. Esto está obsoleto. Ahora mismo los israelíes, como los norteamericanos, están haciendo una guerra del siglo XX, pero en el siglo XXI. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando se dan cuenta que Hezbollah tiene capacidad de atacar con drones, pues no están preparados. Porque pensaban que esto, bueno, pues como mucho alguno por ahí perdido. No, esto es diario, cotidiano. Y bueno, pues ahora van deprisa y corriendo a poner las coberturas estas en plan somier. Y de hecho, yo no lo he visto, hasta hace unos días no se había visto, no digo que no haya habido, pero no se había visto hacer lo mismo a los israelíes. Es decir, que los israelíes utilizaran drones de este tipo de ataque. Los primeros que se han visto ha sido que yo he visto hace unos días. Es decir, que ni ellos mismos consideraban que tendrían la necesidad de este tipo de pequeños drones porque se consideraban superiores. Porque estaban pensando en términos de una guerra que ya no existe. Es decir, ¿qué es lo que les pasa a los norteamericanos? Sé que al final los portaaviones los tienes que mandar por ahí a 1000 kilómetros porque un dron o un misil te lo machaca. Y esto, bueno, no se han adaptado y les va a costar adaptarse porque las inercias de un ejército ya, digamos, establecido, con unas doctrinas militares establecidas y tal, son muy grandes. De ahí que, aparte luego, el desgaste también. Es decir, de las unidades israelíes están muy desgastadas. Ahora mismo, lo último que leí era que ahora mismo en esa parte, o sea, es que la franja, si vemos la franja del Líbano, donde están ahora mismo los israelíes, te partes de risa. Es decir, que vamos, es una zona ridícula. Es donde se están moviendo, o sea, si ya Israel y el Líbano son pequeños, el Líbano yo creo que más pequeño que Israel, es decir, lo que hay al sur del río Litani es enano, yo no sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá, pero es ridículo. La parte en la que los israelíes han decidido que se la van más o menos a quedar y que están operando ahora es menos de la mitad de lo que hay al sur del río Litani. Es decir, que es un territorio, vamos, que Madrid es más grande. Madrid capital, quiero decir, Madrid ciudad, no Madrid provincia, que eso ya sería, vamos, gigantesco. Y ahora mismo lo último que estaban viendo es que no podían ir ni para adelante ni para atrás, que no podían ni avanzar ni retroceder, porque estaban medio
medio, vamos, porque como una cosa que hace muy bien Hezbollah es infiltrarse a través de túneles y tal, rápidamente se ponen en la retaguardia. Y estaban ahí atascados. Y ni siquiera pueden tomar eso. Ese es el desastre. Es decir, cualquiera que lo vea diría, esto no es un ejército, esto es una birria de ejército. Un ejército que no puede tomar una franja de territorio ridícula, extraordinariamente ridícula. Pues bueno, pues que el ejército israelí ya no es lo que era. Igual que el ejército norteamericano ya no es lo que era, se nos ha caído el mito, pues también se nos ha caído el mito del ejército israelí. El ejército israelí tiene ahora mismo muchos problemas, enormes. A propósito de Israel, Fernando, aquí imágenes de mucha ternura seguramente generarán, sí, te conmocionarán hasta las lágrimas, estimado Fernando. Hoy. El cumpleaños de uno de los funcionarios del gobierno de Netanyahu, el señor Ben-Gvir. Hoy. Aquí el ¿Qué regalo, tipo tan despreciable? Digo, aquí el regalo recibido de su esposa, una torta decorada para la ocasión. Qué bonito todo. Atención, ¡epa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al diseño un nudo de marino. la torta. Sí. Un nudo marino, ¿no? Qué ternura, cuánto amor marital. Pero vamos a ver, eso. Aquí es la mujer, Fernando, a ver, no está claro. Esa es la esposa de él. Entonces, aquí te dice, con todo mi cariño, te deseo que acabes en esto. O algo así, no pone eso. Aparentemente, yo sin idea del hebreo, pero aparentemente está la torta para la celebración de su cumpleaños, conmemorando la decisión un mes atrás de la sanción de la pena de muerte selectiva. Recordarás esto, Fernando, ¿no? Sí, pena una cosa muy democrática. Solamente para los gazatíes. Si un israelí comete el mismo delito del cual responsabilizan a un gazatí y determinan la pena de muerte en ese caso, con el mismo delito un israelí aparece simplemente condenado a prisión, ¿no? Hemos vuelto a las monarquías absolutistas, al antiguo régimen, donde los derechos, donde el derecho no era universal. Había un derecho para los nobles y otro derecho para los campesinos. Todos iguales ante la ley, excepto algunos más iguales que otros. Aquí esto es la desigualdad ante la ley, es decir, absoluta. Es decir, ante un mismo delito, el que sea, distinta pena en función de tu etnia, por llamarlo de alguna manera. Sí, o de tu religión. Si vos si perpetras un asesinato como católico, una pena; si perpetras el mismo asesinato como musulmán, otra pena; y si perpetras un asesinato como judío, otra pena. Bueno, el principio más básico de igualdad ante la ley, propio de la modernidad. Bueno, adiós amigos, en una de las... la única democracia de Medio Oriente. Esta es la única democracia de Medio Oriente. Sí, la única democracia de Medio Oriente. Es una cosa... en fin, bueno, a ver. Muy tierno igual, lo de la torta para el cumpleaños. Sí, la torta. Bueno, es que este señor se pasea por todos los lados con un pin aquí, con esa cuerdecita hecha un lacito, con la horca. Es decir, va con un pin por todos los lados. Sí, también muy tierna la noticia, por cierto, difundida por una organización de derechos humanos israelí, como muestra de que no todos los israelíes acompañan estas barbaridades. Lamentablemente sí, la mayoría, pero no todos. Hace poquitito presentaron un informe de acuerdo al cual en las cárceles perros adiestrados realizaban vejaciones, lo voy a presentar de esa manera, realizaban vejaciones, realizaban actos humillatorios con los presos, desde, bueno, pis encima hasta cosas peores, incluso violaciones llevadas a cabo por perros adiestrados contra los presos. También, ¿no? De toda la ternura de los pichichos, de los caninos, los perritos de 4 patas, convertido en esta
asquerosidad de lo más sádico y enfermo posible sobre la faz de la No, Tierra. esto Este señor con esa capacidad, ¿no? ha habido Hasta lo tierno lo desnaturaliza, genera basura hasta de lo tierno, pero bueno. efectivamente. Es que además esto ha sido denunciado, ha sido reconocido por el propio ejército iraní de que estos sucesos se habían producido. Es decir, y han dicho que bueno, que sí, que lo iban a castigar, sanciones administrativas, vamos. Es decir, o te bajo el rango, o cosas así. Pero lo han reconocido, o sea, no estamos hablando de que no, esto se lo ha inventado una organización de derechos humanos, no, o esto es gente antisemita, terrible. No, no, no. El propio ejército israelí ha reconocido a través de una serie de denuncias que se habían hecho de que efectivamente estos acontecimientos habían sucedido y ha dicho que bueno, que sí, que es una cosa terrible y tal. Pero vamos, no ha pasado, por lo que yo sé, de castigos administrativos, pequeñas cosas de estas, porque siguen haciendo ese tipo de barbaridades. Pero es que, o sea, ellos mismos han reconocido que lo hacían. Es decir, o sea, que no es... Bueno, esto también Bueno, es muy, Fernando, muy democrático. si puede Trump, bueno, si pueden los Estados Unidos en el primer día de ataques contra Irán perpetrar un ataque criminal contra una escuela de niñas, con imágenes documentando el descenso de los misiles Tomahawk, y Trump responde, no, pero podrían haber realizado el ataque con Tomahawks otros países. El único país con esos misiles, Estados Unidos, el responsable de los ataques ese día, Estados Unidos, ya sabido por todo el mundo, reconocido incluso por los propios militares, pero según Trump, no podemos determinar, eso aparece en investigación. Desde hace 2 meses aparece en investigación la cuestión, Fernando. Más de 150 niñas asesinadas en investigación, ningún problema. Claro, esto es lo de siempre. Esto ya lo han hecho muchas veces, tanto israelíes como los norteamericanos cometen una atrocidad y a partir de ahí sí lo investigamos y en el mejor de los casos, pues algún tipo de sanción, una pena de cárcel testimonial, en muchos. Absolutamente nada. Después nos tiramos ahí un montón de meses, años investigando y al final llegamos a la conclusión de que no ha pasado nada, punto, ya está. Y otra cosa, bueno, esto ya nos tienen acostumbrados, pero es lo que hay. O sea, de lo poco bueno que tiene la época que estamos viviendo es que las caretas ya se han caído. Ya después de Trump, yo no creo, bueno, siempre hay algún tonto por ahí por el mundo, pero yo no creo que ya nadie se trague lo de que Estados Unidos es el baluarte de la democracia y la libertad y de que van llevando esa democracia y esa libertad al resto del mundo. Este discurso que nos vendían en la Guerra Fría y tal, y que nos siguieron vendiendo hasta ahora, pues yo creo que ya, hombre, es decir, pues ya no, está claro. Es que Trump además lo dice con una crudeza absoluta. Vamos a esto porque me interesa, que nos queremos quedar con su petróleo, tal, es decir, no se corta. Me paso el derecho internacional, pues en fin, por los cataplines. Sí es que lo dice. A partir de ahí, pues yo creo que esto, bueno, pues, a ver, esto está llevando a término el que cada vez la población mundial sea más contraria, se perciba a Estados Unidos como lo peor de lo peor. De hecho, ahora mismo, en el ranking de percepción a nivel mundial está en las últimas posiciones, es decir, cualquiera, China, Rusia, quien sea, y mira que se ha hecho campaña antirrusa, pues los norteamericanos están por debajo de los rusos, incluso en Europa, que mira que ha habido ahí los medios de comunicación machacando con la rusofobia y que los rusos son malísimos, el dictador Putin que está todo el día matando gente ahí como un vampiro y chupándole la sangre, en fin, todo tipo de delirios, pues aún así ni por esas. Es decir, Estados Unidos ahora está percibido como el peor de los países. Bueno, es decir, esto es de lo poco bueno que se puede extraer de esta guerra mundial en la que estamos insertos. Es que ya no hay tiempo para digamos, elaborar mentiras o hacer mentiras elaboradas para disfrazar las cosas. No, ya directamente se va a pecho descubierto y tanto los norteamericanos, los israelíes como los europeos cada vez lo dicen de forma más abierta. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Bueno, aquí problema... imágenes feas, no truculentas ni mucho menos, pero sin dudas
horribles, pero bueno, debemos... Estas las imágenes de padres durmiendo en las tumbas de sus hijas asesinadas precisamente en el ataque contra la escuela de Minab. Ante la desesperación, pernoctan sobre la tumba, pernoctan ahí, acompañándolas, Tremendo. sobre todas las cosas, en gran medida por la ausencia de restos, en la mayoría de los casos, por la munición termobárica utilizada en el último de los ataques. Recuerden que fueron realizados 2 ataques, lo que llaman el double tap, el doble golpe. Primero con un misil Tomahawk de los más antiguos y en segundo lugar con uno de los más modernos. Esos misiles Tomahawk Bloque 4 es el nombre técnico. En el momento del impacto presentan aún combustible no consumido y generan a partir de ese combustible no consumido una nube de fuego. La utilización de eso como arma termobárica, y eso determina directamente la eliminación de todo resto de cualquier ser vivo. Por eso solo aparecían las mochilitas de estas niñas, ni siquiera pedazos, algo para nosotros. Bueno, qué cosa más horrible para un padre que los restos del cuerpo de su hijo, pero al menos eso genera la posibilidad de una despedida, de un adiós, de un duelo. La evaporación de un ser querido y de un hijo mucho menos, Dios santo, que la idea ya me conmociona nada más, genera imágenes como esta, ¿no? Los padres durmiendo, pernoctando en el rotos. cementerio, rotos, acompañando las tumbas de sus hijos, tumbas vacías más que con sus pertenencias. Cuánta maldad, Fernando, ¿no? Qué asco, por favor. No, pero maldad además, yo creo que es que... a ver, habría que hacer un análisis, pero que yo no tengo las capacidades para hacerlo, pero como porque esta gente no es inconsciente, ¿eh? O sea, no pensemos que Trump y compañía, que Netanyahu y los suyos, tal, no saben lo que están haciendo. Claro que lo saben, y saben cuáles son las consecuencias. Es que les da igual. Es más, en el caso de los israelíes, no solo del gobierno de Netanyahu o de tipos como Ben Gvir, no es que les dé igual, es que se felicitan de ello. Sí. En el de la Minab, Estados Unidos, en ese el responsable Estados Unidos. Así que Trump... sí, pero es que a Trump le da igual. Es decir, es que Trump es un tipo sin escrúpulos. Sí. Es que son tipos sin escrúpulos. Es decir, son tipos... ¿pero qué es Trump? Vamos a ver. Trump es un tiburón, un inmobiliario y de la zona de Manhattan, que es la zona donde... es un mafioso, es decir, la zona donde la lucha de los diferentes promotores inmobiliarios es más salvaje, en donde vale todo. Si hace falta te cargas al enemigo, lo sobornas, es decir, un tipo... Porque además Trump es un tipo que, es decir, no es un hombre hecho a sí mismo ni nada por el estilo, es un heredero. Es decir, su padre era un promotor inmobiliario, su abuelo era un promotor inmobiliario y el tío era un tío rico. Es decir, o sea, que no... Bueno, pues para ser eso hay que ser un tipo inmoral, despiadado. Entonces, bueno, claro, traslada su experiencia despiadada como promotor inmobiliario en Manhattan a la política. Entonces no tiene ningún problema en arrasar cosas, es absolutamente igual. Es decir, y sabe que está matando gente. Bueno, ¿y qué? Esta es la clase política que nos gobierna, porque no creamos que von der Leyen, Macron, Merz o Steinmeier son muy diferentes. No lo son. No olvidemos que todos pertenecen a eso que podemos llamar en conjunto la clase Epstein. Eso lo dice todo de ellos. No hay que esperar otra cosa, es decir, de ellos. Fernando, querido, por aquí imágenes también de hace minutos de Trump una vez más sobre otra cuestión, respecto a otra cuestión. Atención. ¿Por qué va a quitar Estados Unidos tropas de
Alemania. Qué buena la cara de Trump ahí. Sí. We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Vamos a reducir mucho nuestras tropas y mucho más de los 5.000 que tú mencionas. Thank you very much. 5.000 tropas menos o retiro de 5.000 efectivos militares estadounidenses de Alemania, de un total, si no recuerdo mal, de alrededor de 50.000 más o menos. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál la importancia? Tu análisis, Fernando. Pero esto se veía venir y lo lleva diciendo Trump desde el principio y se veía venir. Es decir, a ver, ahora mismo la guerra directa de Estados Unidos está en Oriente Medio. La guerra, yo soy de los que opino, coincido con varias personas, vamos, de que al final habrá una guerra entre Estados Unidos y China. No sé cómo, cuál será el escenario, es decir, cuál será el desencadenante, puede haber muchos, pero yo soy de los que me temo que sí, cada vez que hay una potencia. Solo ha habido, hay muy pocos casos de un imperio en decadencia y otro que esté subiendo, en el que está arriba, el que está en decadencia, no intente frenar al que está subiendo. Hay muy pocos casos en la historia. El de Gran Bretaña con Estados Unidos. Poco más. Es decir, y porque Gran Bretaña ya estaba hundido. Porque Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial deja de ser alguien. Pero hay muy pocos casos. Luego todo apunta que, y más por la magnitud de los dos contendientes, que esto se va a producir. Ojalá me equivoque, pero todo apunta a esto. Con lo cual, pues, ¿para qué quiero tropas en Europa? ¿De qué le sirven? Ya que se encarguen los europeos del tema de Ucrania. Ya se están encargando, de hecho. Quiero decir que tener aquí 100.000 soldados, que es más o menos lo que deben tener, aproximadamente, es tenerlos desperdiciados, tener tropecientas bases. Es que en Alemania hay un montón de bases, tú lo sabes mejor que yo. En Italia, en Grecia, en España, en el Reino Unido, en los Países Bajos. Es decir, es que esto está lleno de bases. No tiene sentido. Esto tenía sentido en la Guerra Fría. Ahora, bueno, entonces no olvidemos que la Guerra Fría, en su momento álgido, aquí en Europa, había más de 300.000 soldados norteamericanos. Es decir, que ahí tenía sentido porque estabas en un escenario de posible conflicto con ni más ni menos que la Unión Soviética. Ahora no. Ahora encima has corrido con la ampliación de la OTAN hacia el este, has corrido las fronteras y la guerra en Ucrania está lejísimos de lo que era la Europa occidental de la OTAN inicial. ¿Para qué? Es desperdiciar recursos. Y hay que trasladar esos recursos fundamentalmente a Asia-Pacífico, porque saben que la guerra definitiva se va a librar allí. No olvidemos que, aunque ya lo he dicho, voy muy rápido, que la guerra primero de los demócratas contra los rusos y ahora de Trump, es decir, los republicanos contra Irán, no son más que estrategias distintas para un mismo fin, que es ir a destrozar a los chinos. Si hubieran conseguido reventar en Rusia, le habrían destrozado la capacidad de suministros energéticos y de todo, y de retaguardia estratégica, aunque es un país muy grande y estas cosas, a los chinos. Si hace lo mismo con Irán, también les hacen un daño enorme, brutal. Es decir, que no son fines en sí mismos, son medios para conseguir el que es el gran objetivo de toda la élite norteamericana, al unísono, que es evitar que los chinos sean la próxima potencia hegemónica mundial por méritos propios y les destrocen el chiringuito. No olvidemos que todos estos de Palantir, por ejemplo, las grandes tecnológicas, la inteligencia artificial y demás, los chinos se lo están comiendo ya con patatas. Y dentro de unos años se lo van a comer ya completamente con patatas. Es decir, los números unos a gran diferencia en inteligencia artificial, para bien o para mal, serán los chinos. Bueno, por eso el manifiesto de Palantir, Fernando, claro, llamado guerra, la solución, guerra directamente. Guerra. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque se nos acaba el chiringuito, porque el señor Elon Musk se le acaba el negocio, porque los Tesla ya no sirven para nada, porque están vendiendo los chinos ya coches mucho mejores que los Tesla y por la mitad de precio. No pueden competir, pero es que hasta en el tema espacial con SpaceX y tal,
si este año ya los chinos van a conseguir lanzar cohetes con etapas reutilizables, a partir de ahí, como mucho en 10 años, han superado a Estados Unidos en el tema espacial, pero vamos. Entonces, es que saben que el negocio se les acaba. Y como se les acaba el negocio, pues tienen que ir a por los chinos, que son los que van a acabar con su negocio porque van a estar haciendo las cosas mejor, con más tecnología y más baratas, que ya Occidente está empezando a copiar a los chinos. Antes nos copiaban ellos a nosotros, ahora los copiamos a ellos. Esto es lo que hay. Y entonces, como están desesperados, de ahí que tengan que destruir a China como sea. Bueno, pues van a ir, al final van a ir. Es decir, yo soy de los que pienso que van a salir escaldados, que van a perder, pero que lo van a intentar. Ya veremos cómo, pero lo van a intentar. Noticia de último momento, aparentemente un aterrizaje de emergencia del avión de Pedro Sánchez en Turquía. Todo bajo control, Pedro Sánchez y la tripulación sin problemas, pero el aterrizaje efectivamente de emergencia debido a un desperfecto técnico en Turquía. Eso ha sido Putin, seguro. Seguramente. Eso ha sido Putin, seguro. Querido Fernando, desde hace varios días pendiente el tema de Mali. Mali. Lo presentamos por encima. Sí, vamos allá. Que lo presentemos un poquitito aquí, algunas imágenes solo a modo ilustrativo de la situación en los últimos días, de los reportes. Estas las tropas o las fuerzas del gobierno de Mali respondiendo a los ataques de grupos de terroristas islámicos, de grupos islamistas, el capítulo africano del ejército islámico, lógicamente con el financiamiento de los de siempre, ¿no? Estados Unidos y Francia, básicamente. Y no solo financiamiento y participación. Ahora contaremos cosas. Bueno, a ver, si no sé si tienes un mapa ya a mano para que la gente se haga una idea, porque Mali pues tampoco es un país muy conocido, ¿no? No es como si hablas de Francia, o que dices, hombre, pues Francia tal. Para hacer una idea de más o menos, grosso modo, el lío que hay. Y quiénes están es decir, quiénes han conquistado una parte, el gobierno en donde se mantiene más o menos sólido, etcétera. Porque en un marco además regional, que todo esto afecta a todo el Sahel, quiero decir, porque lo primero que ves, y esto lo sabe todo el mundo, ¿no? En cuanto entras en una parte de África, lo primero que ves es dices, estas fronteras son muy raras, porque están hechas con tiralíneas. Claro, sí. Ese es el origen de casi todos los problemas, que se crearon estados absolutamente ficticios, que nunca habían existido, que era producto del reparto colonial. Y por eso vemos, ahí tenemos a Mali. Por eso vemos aquí que buena parte de Mali son líneas rectas. Es decir, tiro para arriba. Bueno, pues básicamente tenemos aquí Mali. Digamos, ahí lo vemos. Mali. Ahí está. Un país enorme, como se puede ver. Ahí lo tenemos. Sí. Digamos que la parte, ahí Bamako, la capital, la parte del sur, estoy generalizando mucho, la cosa es mucho más compleja, pero bueno, la parte del sur, esto que vemos, esta parte del sur, está controlada por el gobierno, más o menos. La cosa está más enrevesada, más intrincada, hay zonas donde puntos que aquí no los controla el gobierno, pero bueno. Y digamos que según vas, la parte esta que vemos del triángulo es fundamentalmente desierto. Ahí es que no hay nadie, ni el gobierno, ni yihadistas, ni Tuareg. Esa parte está fundamentalmente vacía. Entonces lo que queda es esto que vemos aquí, estas zonas de ríos y tal. La parte norte, esta, que no es desierto, aquí es donde están los Tuareg y es una zona donde han lanzado fundamentalmente la ofensiva junto, y esta es la novedad, con los yihadistas del Jinim, de Al-Qaeda, para que nos entendamos, en la región. Bueno, pues los yihadistas y los Tuareg han lanzado una ofensiva conjunta, nunca lo habían hecho, hasta ahora, con muchos miles de hombres, y han tomado la zona norte. Junto con el gobierno, hace un par de años
lo que era el Afrika Korps, ahora el Afrika Korps, antes de Wagner, habían avanzado hacia el norte por estas tal, y habían llegado hasta Kidal y unas ciudades que había hasta la frontera. Y se lo habían arrebatado a los Tuareg. Efectivamente. Ahí está, por ejemplo, Adelhok estaba en manos del gobierno y de los rusos. Todo esto lo habían recuperado. Y ahora esto es lo que han recuperado los Tuareg junto con los yihadistas. Es decir, han vuelto a retomar lo que tomaron los rusos, el grupo Wagner, luego Afrika Korps, cuerpo africano, y están bajando y presionando hacia el sur. Esto dicho muy, muy esquemático, que luego ya sabes, esto es mucho más complejo. Pero bueno, básicamente es esto. Ha pillado, digamos, con el pie cambiado al gobierno de Mali y a los rusos. Han conseguido, parece ser, estabilizarlo más o menos, pero la presión ha sido mucha porque ellos han bajado y han estado incluso cerca de tomar ciudades como Bouren o Gao, que la vemos aquí. Entonces, bueno, ahora mismo se sigue luchando, pero digamos que esta ofensiva que lanzaron la han podido aparentemente estabilizar. Están, parece ser, también llegando refuerzos de la alianza, porque ahora mismo en la alianza de 3 países, de Níger, Burkina Faso y Mali. Parece que hay soldados de Mali y de Burkina Faso que están llegando a ayudar, de Níger y Burkina Faso a ayudar a los rusos y al ejército de Mali. Y bueno, vamos a ver, porque esto no ha hecho más que empezar, en una guerra que viene desde hace ya varios años, desde que pegan el golpe de Estado al actual gobierno militar y echa a los franceses. ¿Quién está detrás de esta ofensiva? O sea, y ha coordinado a los yihadistas y a los tuareg, pues franceses y norteamericanos. De hecho, una de las cosas que de hace tiempo están allí ayudando a los tuareg, por ejemplo, y que se sabe, pues lo han publicado, y o sea, no es ningún secreto, es que hay ucranianos expertos en drones, ayudándoles, enseñándoles el manejo de drones y manipulando drones. Es decir, y bueno, esto lo han montado básicamente los franceses y los norteamericanos hasta el punto de que han abierto un corredor entre los tuareg para llevar a los periodistas franceses para que vean los éxitos de los tuareg, ¿no? Que son presentados, los tuareg ahora mismo están muy islamizados, muy radicalizados, son ya casi como un grupo yihadista más. Bueno, pues los están vendiendo en Francia, los grandes medios de comunicación, poco menos que como un movimiento de liberación nacional, tuareg, moderado, no. Es decir, porque otro proceso de blanqueamiento, como el que se hizo con los yihadistas de Al-Juliani en Siria. Sí, recordemos que como resultado de del cambio de gobierno, la decisión de no solo de Mali, sino también de Burkina Faso y de Níger, de la expulsión de las bases militares francesas y estadounidenses, los franceses y los estadounidenses aparecen no solamente con la sangre en el ojo, sino que aparecen desesperados por la recuperación de presencia en esta región, desde la cual realizaban, por cierto, en el caso de Mali, el monitoreo de muchísimas operaciones militares, no solamente en Mali, sino en todo el norte de África e incluso, según algunas fuentes, operaciones de manejo de drones y de inteligencia hasta Ucrania, prácticamente. Sí, desde el cambio de gobierno, desde el derrocamiento de los señores neocoloniales franceses a cargo de estos países, desde ese entonces estos países, Mali, Burkina Faso y Níger, aparecen en la órbita rusa por decisión de ellos mismos. Ellos realizaron un pedido de asistencia militar y los rusos respondieron primero con Wagner y después con el Afrika Korps, lo llama, ¿no? Sí, Afrika Korps, el cuerpo africano. El cuerpo africano, la pero que son básicamente los Wagner con otro nombre. Con otro nombre.
Es el enfrentamiento, Fernando, es en todos lados lo mismo, el enfrentamiento de Estados Unidos y sus aliados en decadencia, Claro, decrépitos, amorales, en este caso Francia, el país colonial por excelencia en esta región de África, contra las potencias emergentes, en este caso requeridas por los propios malieños o malienses, sinceramente ni idea cuál es el gentilicio. creo que maliense, pero no me haga mucho caso tampoco. Malienses, bueno, requeridos por ellos mismos, o bien los chinos, o bien los rusos, o bien ambos, los chinos por lo general con presencia económica y los rusos con presencia militar. Lo mismo que en Irán, de alguna manera también, lo mismo que en Ucrania, lo mismo que en Venezuela, Y al Fernando, final, también, porque ¿por qué les, ese sentido. Sí, claro, Fernando. no, ¿por qué les interesa Mali? Aparte del mal ejemplo, Mali, Burkina Faso, Níger, aparte del mal ejemplo de haberse enfrentado y echado a los franceses y a los norteamericanos, pues lo que estamos por lo de siempre, porque tienen un montón de recursos, fundamentalmente uranio y oro, pero no solo. Estamos siempre, es decir, que, de hecho, Francia extraía una cantidad de recursos a precios de saldo absolutamente del latrocinio, es decir, bueno, pues en el caso de Níger era su principal suministrador de uranio, con lo cual hay que prescindir del uranio de Níger, porque los de Níger, los nigerinos, esto sí me lo aprendí, los nigerinos han dicho que no le venden uranio a los franceses, con lo cual han tenido que buscar otros suministradores y eso les está haciendo mucho daño. Orano, que era la empresa que se dedicaba a la explotación de uranio francesa, la expulsaron del país, ustedes fuera. Y claro, es un muy mal ejemplo para la región. Es decir, y además, y luego, por ejemplo, en Mali también, en Burkina Faso hay oro, también hay, sin tener las grandes cantidades de Nigeria, que es el gran país en todos los aspectos, en cuanto a población y en cuanto a recursos energéticos y tal, pero también hay petróleo en la región. Entonces, claro, y además estos tres países tienen un problema. Ninguno de ellos tiene salida al mar. Y de ahí que sea más difícil para ellos poder colocar sus productos cuando tienen países limítrofes como Nigeria que están a favor de los norteamericanos y de los franceses ahora mismo. Y bueno, pues de ahí que estemos en una guerra que viene de lejos. Es decir, entre otras cosas porque los propios malinenses, cuando la operación Serval y luego otra que no me acuerdo cómo se llamaba, que hicieron los franceses para combatir el yihadismo en el Sahel, se dan cuenta de que los franceses han sido fundamentalmente inoperantes. Entonces, bueno, al principio sí pudieron expulsar a los yihadistas que estaban a punto de tomar Mali, pero luego aquello se estabilizó y se tiraron varios años ahí en el que, bueno, los yihadistas siguen atacando, con lo cual llegó un momento en que dijeron, pues estos señores no nos sirven para nada, váyanse. Sí, maliense, el gentilicio maliense o malí, y malíes en plural, malí o malíes. ¿Cuántos países en el mundo, Fernando? Uno no puede siquiera recordar. Bueno, 200, grosso modo. No, a ver, y África, yo reconozco además que es muy complicado porque muchos de los países que en la época colonial o inmediatamente después de la época colonial se llamaban de una manera, luego cambiaron el nombre. Con lo cual. Y en algunos casos más de una vez. En algunos casos más de una vez. Sí, más de una vez. Entonces, claro, ahí. Fernando, sobre el final, palabras recientes de Netanyahu anunciando la adquisición de más armas y el aumento del presupuesto militar de Israel. Israel es más fuerte que nunca y siempre debe ser mucho más fuerte que nuestros enemigos, por lo tanto defiendo dos principios, el fortalecimiento militar y la independencia con respecto a este fortalecimiento. Estamos adquiriendo 2 escuadrones de aeronaves de última generación, F-35 y F-15. Estas aeronaves refuerzan la abrumadora superioridad aérea israelí, una superioridad que también se ha demostrado profundamente en mi corazón.
Y ahora, con un rugido, nuestros pilotos pueden llegar a cualquier lugar en los cielos de Irán y están preparados para hacerlo si es necesario. Referencia directa a Irán. Tenemos aeronaves formidables, tenemos pilotos formidables y con respecto a la independencia he dado instrucciones para invertir en la capacidad de fabricación independiente de municiones. En la próxima década agregaremos 350.000 millones de sequels, la moneda israelí, al presupuesto de defensa para fabricar esas municiones en Israel y no depender de países extranjeros. Al mismo tiempo, desarrollaremos aeronaves israelíes innovadoras. Esto cambiará todo el panorama. Y en cuanto a los drones, hace unas semanas ordené la creación de un proyecto especial para contrarrestar la amenaza de los drones. Y hoy se me presentará un informe sobre los avances en este asunto. Llevará tiempo, pero estamos trabajando en ello. Seguiremos garantizando la superioridad de Israel en todos los ámbitos. De casualidad he mencionado las dos cuestiones, Irán y los drones, Fernando. Claro, que se durmieron en laureles, lo que pasa siempre. Dicen, nada, nosotros sí tenemos drones de largo alcance y tal, pero estos para luchar en el corto alcance contra Hezbollah y tal, nada, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y ahora tienen que, las prisas, como les pasó a los rusos con el tema de Ucrania, que tuvieron que llegar los iraníes y sacarle las castañas del fuego. Es decir, si es que al final esto es un clásico. Y fíjate lo que dice el tipo. Dice, sí, no, tenemos unos aviones estupendos y tal, no sé qué. Miente como un bellaco. Tienen gravísimos problemas para poder atacar Irán, que está muy lejos. De hecho, no podrían atacar Irán prácticamente si no fueras con la ayuda americana. No ya ahora que los norteamericanos participan de forma directa, pero incluso en la guerra de los 12 días, como no pueden, ningún avión, ni norteamericano, ni israelí, que son los mismos, es decir, pueden llegar a Irán, bombardear y volver, para que nos entendamos. Necesitan repostar en vuelo. Israel no tiene apenas aviones de repostaje en vuelo, una decena. Si no le ponen los norteamericanos, incluso en la guerra de los 12 días, los aviones de repostaje en vuelo, no pueden bombardear. O sea, que está mintiendo, como un bellaco. De hecho, otro de los, y esto lo leí esta semana, otro de los grandes problemas que está teniendo Estados Unidos es que su flota, que es enorme, de tanqueros, de estos aviones de repostaje en vuelo, está muy obsoleta y los últimos, es decir, la nueva generación está dando bastantes problemas, fundamentalmente con la manguera, etcétera, de que no les funciona bien. Y ha habido averías constantes, paralización de la producción para rehacer cosas que estaban mal. Tienen problemas, hasta los norteamericanos. Imaginémonos los israelíes, que ya digo que no tienen capacidad de suministro en vuelo, con lo cual está mintiendo. Es que está mintiendo este tipo. O sea, ya no es que sea un desgraciado, que lo es. Es decir, es que encima le miente hasta su población. Que no tenéis. Mensajitos por aquí. Francisco Marco 2906. Yo amo a Fernando. Fanáticos tuyos, Fernando. Waldo Quijada, felicitaciones Ezequiel y Fernando. Gran aporte que hacen a la libre expresión. Son la luz en la oscuridad de la desinformación. Gran trabajo. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias. Nos acompaña. Y Tito Rodríguez, miembro por 28 meses, por cierto, si nos quieren ayudar con el canal, acompañar con el canal, nos pueden ayudar a través de las membresías o, de lo contrario, en nuestro canal en Patreon, allí también nos pueden ayudar con acceso a los contenidos exclusivos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, la última emisión, la segunda parte de la película Punto Límite, reacción de este servidor y Fernando Moragón. Saludos desde la República de Villa Crespo, Buenos Aires, para el resto de los demoledores y demoledoras no porteños. Villa Crespo, uno de los barrios de Buenos Aires, pero lo llama República de Villa Crespo. Habrá guerra en pleno mundial, le aguará las fiestas a Trump. Abrazo grande, muchas gracias, Tito Rodríguez, miembro por 28 meses. Qué grande, Tito. Qué grande. Y posiblemente. Posiblemente sí, ¿verdad, Fernando? Altamente probable. Posiblemente. Queridos demoledores y demoledoras, muchas gracias por acompañarnos. Beatriz Pulido, nuestra moderadora número 1, muchas gracias como siempre. Al resto de los moderadores y moderadoras, naturalmente también. Hoy el Día de la Madre en Europa, ¿verdad, Fernando? A ver, yo una confesión. Desde que era pequeñito iba al colegio
a mí, porque me hacían hacer trabajos manuales, decían, es el día de la padre, es el día de la madre. Y hacías un muñequito, cualquier tontería, cosas horribles, porque yo era fatal en los trabajos manuales. Sí, Entonces, hoy en España el Día de la Madre. Sí, pero que yo no me he enterado nunca. Quiero decir que después del colegio ya es una cosa que me ha parecido siempre, aquí lo llamamos fiestas del Corte Inglés. Es decir, sí, que son explotadas por las grandes superficies comerciales para que la gente consuma, pero que no, por lo menos aquí no había tradición, nunca. O sea, no es como, pues yo qué sé, es decir, pues eso, Navidad o Año Nuevo, los Reyes Magos, hasta el día 1, el Día de los Trabajadores. Según el país, excepto el Día de los Trabajadores, según el país, el Día de la Madre en todos lados, bueno, algunos coincidentes, pero por ejemplo, aquí me ayuda la inteligencia artificial, en Argentina el 18 de octubre, en Colombia el 10 de mayo, en España 3 de mayo, bueno, uno después confundido. Igual a todas las mamás... Porque a saber quién se lo habrá inventado, esto del Día de la Madre, no tengo ni idea, Sí. Bueno, pero suena a invento de alguna industria. No. El Día del Niño, por lo menos, el principal, en Argentina, yo lo recuerdo perfectamente, el principal promotor del Día del Niño, la Cámara Argentina del Juguete, lógicamente. Ellos los más ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Es decir, estimadísimos demoledores, querido Fernando, un abrazo. Hasta la próxima. El próximo miércoles, Fernando con Santiago Martínez. Yo en ese momento en el aire, en los cielos europeos, ya seguramente. Intentaremos, pero va a ser muy difícil conectar directamente con el avión que transporta a Ezequiel y nos dé sus primeras impresiones a la llegada a Alemania. Tienes que grabar tus primeras impresiones. A ver, comprométete aquí con tu público, que te adora, que te quiere, comprométete a hacernos un vídeo cortito de tus primeras impresiones de al llegar a Alemania. Alguna de las desubicaciones de los alemanes ahí a mi llegada, alguna falta de respeto, algún grito sin necesidad. Sí, estas cosas. Alguna de las de ellos, sí, de esas cosas de simpatiquísimos de ellos. Querido Fernando, demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo y hasta nuestra próxima emisión en la semana. Fernando el martes, el miércoles y Juan Antonio el lunes. Chau, chau. Hasta luego. Yeah.